Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y probablemente alguno esté frunciendo el ceño ya por el personaje que acabamos de ver. Hace tiempo atrás, fíjense, escribí una pequeña nota para el Facebook y en realidad hice esa nota por mi inconformidad, por las continuas burlas hacia este señor que es el presidente de la República. Y no se trata de defender un partido político, porque incluso yo no voté por él, tengo que decirlo acá. Ya pasaron las elecciones, así que puedo confesar que no voté por este presidente que ahora tenemos. Sino más bien escribí esa nota porque ya estaba harto de ese descontento generalizado que vive nuestro país. ¿Okay? Y es un descontento ya enfermizo. Nos quejamos del presidente, es objeto de burla. Nos quejamos de nuestra educación, nos quejamos por los impuestos, haga lo que haga el presidente está mal, o sea, nos quejamos de todo. Y hoy que revisaba esta publicación, que fue del 2015, me sorprendí, que vi que se compartió 175 veces. Así que parece que no soy el único harto de esta situación. Y es como si no hubiera nada bueno, ¿no? Y lo poco que se hace en el país no se valora. Los que hemos estado en otros países y comparamos la situación que viven otros países con tenemos que reconocer que hay grandes avances en este país que a veces los que vivimos acá no los podemos ver. Reformas o avances en materia de educación, por ejemplo, las famosas reformas en telecomunicaciones y otras cosas más que a veces nosotros mismos que vivimos acá y que somos beneficiados de ellas no las valoramos. Y bueno, en el 4 informe del gobierno de nuestro presidente, su eslogan fue ese con el que terminó, ¿no? Y que de hecho ya se han hecho hasta memes de ello. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y creo que parte de lo que buscaba la presidencia de la República era orientarnos un poco a ver las cosas buenas que se están haciendo en el país y que desafortunadamente no queremos ver. ¿Qué sucedió? Bueno, ya ustedes saben, se hicieron memes tras memes y siguieron las burlas y siguieron las quejas, etc. Así que decidí investigar un poco si este descontento era producto de nuestras carencias como país tercermundista. Yo dije, a lo mejor porque somos un país tercermundista, nos quejamos. Estamos en este país que está en vías de desarrollo y quizás porque no estamos en el plano del primer mundo ni tenemos una economía desarrollada como países del primer mundo, quizás por eso nos quejamos. Así que investigando, resulta que me encontré por ahí en el periódico El Economista una publicación que es del 7 de diciembre del 2016 y la publicación afirma, de hecho así empieza la nota, un fantasma, dice, recorre los países. Un fantasma recorre, Europa y Estados Unidos y le pone el fantasma del descontento. Paradójicamente, estos son los países que tienen las economías más estables del mundo. El menor índice de pobreza y pues una proyección económica a futuro bastante alentadora y muy esperanzadora. Pero así se llama la nota, un fantasma recorre Europa y los Estados Unidos y es el fantasma del descontento. Ahora, la nota dice que paradójicamente los migrantes y los refugiados de otros países que están en guerra y están en conflictos ven a estos países como la oportunidad de vivir. Ahí está el sueño, ahí está la esperanza. Son las tierras prometidas actualmente de las migraciones actuales. Pero quienes viven en estas tierras en realidad muestran una profunda inquietud respecto a su propio futuro que parece rayar en la desesperanza. Hay mucho miedo a que la economía caiga, hay mucho miedo a que pierdan dinero, a que pierdan sus posesiones. O sea, hay un aparente miedo que los traslada a un descontento generalizado. Desafortunadamente, el artículo al que me estoy refiriendo, no sé si llamarle desafortunado, pero se llama ¿Qué opina el Dalai Lama sobre el descontento social en el mundo? Fue una entrevista que le hicieron al líder budista sobre qué opina él, como un líder religioso, sobre este descontento social que actualmente se vive en el mundo. Entrevistaron al líder budista para que aconseje al occidente cristiano a superar su descontento. Y cuando me puse a buscar cuáles son las causas de que actualmente vivamos en este estado de descontento, me encontré por ahí algunas cosas que nos pueden orientar acerca de por qué vivimos en este descontento crónico ya. El reciente fallecido sociólogo Bauman, famoso por su obra La modernidad líquida,
también escribió un libro que se llama La posmodernidad y sus descontentos, así se llama el libro. Él dice que probablemente estemos sumergidos en un descontento producto de la caída de todas las ilusiones que se habían configurado en la modernidad. Los que hemos estudiado el posmodernismo sabemos que una de las causas de esta nueva tendencia sociológica llamada posmodernidad surge como producto de la desilusión de las promesas del modernismo. El modernismo prometió tanto, parecía que los problemas se iban a solucionar y resulta que años después nos encontramos en una situación quizá peor todavía en cuanto a que no hemos podido erradicar las enfermedades, no hemos podido superar la pobreza y otros problemas más. Quizá por eso, dice Bauman, la sociedad posmoderna está descontenta. Hay otro autor que se llama Pedro Enríquez y hace un análisis de la cultura latinoamericana y le llama el descontento y la promesa. Dice, probablemente la sociedad latinoamericana vive en un descontento debido a la desilusión con el funcionamiento de las instituciones políticas. Ya se decepcionaron, están completamente desilusionados porque las políticas actuales y anteriores hicieron tantas promesas que no han cumplido, así que el latinoamericano se ha decepcionado de la política y vive también en un estado de descontento. Y bueno, lo que pusimos al inicio, el video, y lo que mencioné al inicio de esta charla tiene que ver con eso precisamente. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las expresiones artísticas contemporáneas? Evidencian el descontento de la sociedad actual. ¿Okay? Todavía podíamos escuchar música ochentera y noventera que hablaba de eso, de una sociedad completamente descontenta. Descontenta con las normas, descontenta con la política, descontenta con las reglas, etc. Así que concluí mi pequeña investigación, que actualmente estamos invadidos todos por la cultura del descontento. Ya es un asunto de cultura y hemos sido influenciados, estamos atascados ahí, estamos influidos. Y ahora, no me refiero a ese descontento positivo, porque hay un descontento positivo que lucha y clama por cambios que son válidos y necesarios. No estoy hablando de ese descontento que tanto necesitamos. Estoy hablando de esos descontentos que critican al presidente por no leer 6 libros, pero ellos no han leído ni 2. Estoy hablando de ese descontento que es un descontento enfermizo, donde la gente se siente descontenta con todo. ¿Por qué? Solo porque sí. Solo se vive quejando de lo que le falta sin valorar lo que ya tiene. Estaba revisando un manual de instrucciones que le dan a los que llaman las personas que trabajan en los call centers. Y saben, dentro de la primera instrucción que reciben es cómo tratar con los quejosos, con los descontentos. Y ahí viene especificado, dice, te vas a encontrar con muchos de estos que se quejan y realmente no saben ni por qué se quejan. Independientemente de lo que les digas, no te van a escuchar. Y entonces dan procedimientos de cómo tratar a personas así. Así que dentro de todos los posibles factores que generan esta cultura del descontento, yo personalmente puedo añadir que probablemente la mercadotecnia está triunfando sobre nosotros. Uno de los trabajos de la mercadotecnia es hacernos sentir descontentos con lo que tenemos. Descontentos con el carro que tenemos, con la casa que tenemos, con todo lo que tenemos para poder consumir más y más y más. Quizá han triunfado y nos han trasladado a sentirnos vacíos, nos han trasladado a una insatisfacción crónica, de que no importa lo que compremos, siempre estaremos descontentos. Así que, estimados hermanos, al hacerle una radiografía social al pueblo de Israel en el desierto, he estado leyendo y leyendo estos episodios de Israel en el desierto, pude concluir que el pueblo de Israel que uno ve y que uno lee en los primeros libros de la Biblia, después del Éxodo, es un pueblo que creó y cultivó una cultura del descontento. La crearon, la cultivaron, la alimentaron, la promovieron y la vivieron. Desde luego que las condiciones del desierto no eran nada favorables. Podemos decir cualquiera estuviera descontento, ¿verdad? Vivir en el desierto y en las situaciones en las que ellos vivieron, podríamos justificar su comportamiento. Pero tampoco podemos minimizar las portentosas obras que Dios hizo por ellos en el desierto. Aún así, el pueblo en realidad se enfocó en las carencias y perdió de vista completamente las maravillas
de Dios. Perdió completamente lo que Dios estaba haciendo por ellos, perdió completamente de vista las obras. Al hacer esto, hermanos, el terreno estaba listo para crear esa cultura del descontento. ¿No me creen? Vamos a ver algunos pasajes, por favor, y analicemos a ver si encontramos ahí rastros de esta cultura del descontento. ¿Dónde inicia la historia de este pueblo del desierto? La historia inicia en Egipto. Inicia porque hay un pueblo que está orando y está clamando a Dios que los liberte. Les dice: Señor, envíanos un libertador, sácanos de Egipto. Ahí empieza la historia. Viven en crisis, son esclavos, no tienen libertad. Muchos de ellos, bueno, más bien todos ellos nacieron en condiciones de esclavitud. No saben qué es la libertad. Lo que sí tienen es al Dios de sus padres, muy diferente a los dioses egipcios, así que es su única esperanza y su única alternativa para poder salir de ahí. Así que le claman: oh Dios, sácanos de aquí. ¿Qué hace Dios? Los escucha, los saca de ahí y los traslada a una historia diferente. Dios lo hace porque Dios escucha las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Dios los saca de allí y de hecho saca un libertador del mismo pueblo, lo capacita, lo llama, lo convence, y entonces ese libertador se va con las piernas que le temblaban, pero hace todo porque Dios está detrás y le está diciendo: tú vas a sacar a mi pueblo. El clamor de mi pueblo ha llegado y yo los voy a liberar. Para eso Dios realiza una serie de prodigios en Egipto. Devasta Egipto con una serie de milagros, etc. Así que Dios los saca de Egipto y los traslada a su nueva vida, una vida de libertad. ¿Cómo le paga el pueblo a Dios por este hecho portentoso? Quejándose por su condición fuera de Egipto. Mire lo que dice Éxodo 14:11. Están a punto de cruzar el Mar Rojo, vienen los ejércitos y entonces dicen: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces Dios abre el Mar Rojo, le dice a Moisés: extiende tu vara. Extiende la vara, se abre el Mar Rojo y pasan en seco y ven la gloria de Dios. ¿Cómo le paga el pueblo? Ahora se empiezan a quejar de las condiciones que viven al otro lado del mar. Éxodo 15:24. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Comenzaron a quejarse que no había comida, que no había agua, que el agua era amarga. Y Dios de forma milagrosa les envió el maná para que comieran. Dios dijo: aquí va, coman maná, es para ustedes, estoy con ustedes. ¿Cómo le pagó el pueblo? Quejándose del maná que Dios les había mandado. Números 11:4-6. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este bendito maná. Así que Dios interviene y le manda codornices al pueblo. Y dijo Dios: ¿quieren carne? Coman hasta que se harten de carne. Comieron codornices, se saturaron. ¿Cómo le pagaron a Dios? Quejándose porque Dios les había dado demasiada comida. No importa lo que Dios hiciera por ellos, ellos estaban descontentos. Después de un tiempo de peregrinaje, llegaron a las fronteras de Canaán. Por fin, la tierra prometida. ¡Wow! Es buena. Y efectivamente fluye leche y miel. Los 2 espías que entran para recorrer la tierra traen esa noticia. ¡Wow! La tierra es maravillosa. Lo que Dios dijo es verdad. La tierra fluye leche y miel. Es una tierra maravillosa. ¿Saben cómo respondió el pueblo a eso? Exacto. Quejándose
de la tierra. Números 14, 1 al 4. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Es más, ¿por qué no nos morimos en el desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No será que mejor volvamos a Egipto? Y unos a otros se decían: mire, acá no, siempre no, hagamos una cosa, vamos a escoger un líder y que nos lleve otra vez. ¿Qué vamos a estarle haciendo caso a Moisés y a Dios? Y vamos a regresarnos a Egipto otra vez. Y aquí viene uno de los episodios más tremendos, más tristes, porque yo creo que hasta Dios se cansa de los quejosos. Hartaron a Dios. Y entonces Dios desciende. Y Dios dijo: basta ya, basta. Ustedes no están contentos con nada. No importa lo que yo haga por ustedes, ustedes se van a quejar. No importa si abro el mar, ustedes se quejan. No importa si les traigo codornices, ustedes se quejan. No importa si saco agua de la roca, ustedes se quejan. Si aún viendo mi gloria no son capaces de reconocer todo lo que estoy haciendo por ustedes. Números 14, 27. Juro por mí mismo, dice Dios, que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuran contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. ¿Querían morir en el desierto? Van a morir en el desierto. Moisés está deprimido, es el líder. Es más, Moisés dijo: Señor, ya basta también, yo ya me hartaron esto, ya estoy descontento, yo también. Y le dice Dios: Moisés, no te preocupes, el problema del pueblo no es contigo, es conmigo. ¿Saben qué es lo que Dios le enojó a Dios? La ofensa contra Dios. Me han desafiado, dice Dios, me han ofendido. Estos sermones no me gustan predicarlos, pero no sería predicador si no lo hiciera. Actualmente estamos viviendo una situación similar, estimados hermanos. Una generación que vive, como dije, en un estado de descontento crónico. No importa lo que pase, siempre se quejan, siempre están descontentos por todo. Ahora, la psicología de este descontento evidencia una inconformidad con la vida misma. Quizás tiene razón Santiago, no quizás, tiene razón Santiago, cuando habla en el capítulo 4, versículo 3. Hablaba de ese tiempo, pero tiene tanta relación con el hombre de hoy. El hombre de hoy codicia y no tiene, mata y arde de envidia, tiene y no se contenta, nunca está contento, lucha pero no logra. Es incapaz de apreciar las cosas buenas que Dios y la vida le da, porque su vacío existencial lo traslada a culpar al mundo, a culpar a todos. Sin embargo, estimados hermanos, quiero que vayamos a Filipenses, por favor. En un pasaje muy, pero muy conocido. Capítulo 4, versículo 10 en adelante. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Y en ese capítulo 4, ya al final de sus recomendaciones casi, escribe lo siguiente. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Parece que se habían olvidado del pobre Pablo. Así que cuando se entera dice: wow, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin ustedes han revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estáis solícitos, pero quizás les faltaba la oportunidad de hacerlo. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? Díganlo conmigo, ¿he aprendido a qué?
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El discurso de Pablo al final de esta carta, si no es que toda, pudiera haber sido algo así. Hermanos, estoy lleno de necesidades y carencias. Ustedes se olvidaron de mí, ¿qué les pasa? Véanme por el amor de Dios. Podía haber sido un discurso de reproche y hacerse la víctima, porque no se habían acordado de él. Sin embargo, el apóstol Pablo sabía muy bien lo que decía. Y él estaba bien cuando las cosas iban bien. Pero también estaba bien cuando las cosas iban mal. Esta perspectiva de Pablo sobre la vida tiene que ver más, hermanos, con cuál es la fuente de su contentamiento. ¿Qué es lo que te mantiene contento a ti? El apóstol Pablo lo tiene muy claro. Su contentamiento viene de Dios. Por eso en el versículo 13, ahí es donde concluye. Mi contentamiento viene de Dios. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si estoy padeciendo necesidad, Cristo está conmigo y es mi fortaleza. No importa si tengo abundancia, no importa, Cristo sigue siendo mi fortaleza. Así que tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo, porque Él es la fuente de mi contentamiento. Pablo, igual que nosotros, padeció una cultura de descontento. No estar satisfecho con lo que se tiene es un reflejo de que no se está satisfecho consigo mismo. Sebime, recuerda esto, por favor. No somos autosuficientes, somos Cristo suficientes. Te lo voy a repetir, Sebime, recuerda, no somos autosuficientes, somos Cristo suficientes. Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto no es para usarlo en una programación neurolingüística y decir todo lo puedo, lo voy a lograr, lo voy a decir, se puede, vamos. Ese no es el contexto de Filipenses 4:13, sino es el recurso para hacerle frente a la cultura del descontento. Este texto no habla de obtenerlo todo, como a veces se aplica. Este texto no habla de entonces arrebatar todo y tener todo, sino de soportarlo todo, sin que esto afecte nuestro entusiasmo y sin que eso arruine nuestra esperanza. Todo lo puedo en Cristo, Sebime, y sin Cristo nada puedo. Repítelo conmigo. Todo lo puedo en Cristo, y sin Cristo nada puedo. Sin Cristo soy un pobre individuo descontento con todo lo que tiene. Quiero usar la misma herramienta que usó Singye Wangchuk, el rey de Bután. Esta herramienta él la usó en 1972. La mayoría de los países usan un indicador para medir el nivel o para calcular las proyecciones económicas, el futuro económico, etcétera, y le llaman el PIB, Producto Interno Bruto. La cantidad de producto interno que tengamos o que produzcamos va a respaldar nuestra economía, ya sea presente o futura. Pero él dijo, no, vamos a proponer otra cosa. Y él creó un indicador alterno, aparte del PIB, creó un indicador alterno al que le puso el FIB, así se traduce al español, ¿no? Felicidad interna bruta. Así que empezó a hacer un análisis de qué tanta felicidad había en su país. ¿Sabe? En las regiones donde habían budistas, ellos demostraron que tenían el índice de FIB más alto que los otros. Lo que llamó la atención es que estos budistas vivían en situaciones de pobreza. Vivían en barrios marginados, pero su FIB era mucho más alto que aquellos que vivían en las grandes urbes y que vivían económicamente mejor. Y es que la diferencia con la religión budista es que para ellos la felicidad no depende de agentes externos.
La felicidad para ellos viene de su comunión interna. ¿Y el cristianismo cómo se maneja? ¿Cómo es? ¿Cuánto FIP hay en Sebime? ¿Cuánto DIP? Yo propongo otro indicador, le llamo DIP, descontento interno bruto. ¿Cuánto DIP hay en Sebime? La cultura del descontento, estimado ministro, consiervo, te puede conducir a dos cosas que son sumamente peligrosas. Primero, te puede trasladar a ser una persona tóxica, que lejos de ser una bendición, te vuelves en un obstáculo para los proyectos, no de Sebime, no de tu iglesia, para los proyectos de Dios. Dios había soñado en grande con esta generación que sale de Egipto, pero ellos se convirtieron en un obstáculo para lo que Dios quería hacer con ellos. Dios quería que conquistaran la tierra ya, pero ellos, como gente tóxica, se volvieron en un obstáculo para lo que Dios quería hacer. Dijo Dios, ha llegado el tiempo de los cananeos, pero no pudo contar con toda una generación tóxica descontenta. Números 14, versículo 30. Miren lo que dice Dios. Tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb y Josué. Dios no trabaja con descontentos crónicos, porque son como las frutas que pudren a los demás y todos terminan dañados. Dijo Dios, el 99.9% de esta generación se va a morir en el desierto. Solo quiero a Josué y Caleb. ¿Saben por qué? Porque estos, cuando se presentaron, estaban entusiasmados, eran positivos. Dijeron, vamos, Dios está con nosotros. Oye, pero hay gigantes que no. Mejor, vamos a demostrar que nuestro Dios es grande. Vamos, por favor, Dios está con nosotros. Mientras los demás veían las circunstancias y se quejaban, Josué y Caleb eran Cristo suficientes. Todo lo podían en Dios que los había llevado hasta ese lugar. Estimado seminarista, yo sé que vivimos en esta cultura y en este tiempo, pero cuídate, por favor, de convertirte en una persona tóxica. Alguien puede decir, pero es que es por ahora, es que las cosas están mal aquí. Yo te pregunto, ¿piensas que al salir de aquí la vida se te va a volver color de rosa? ¿Piensas que cuando te vayas de acá las cosas mejorarán porque ya tú no estarás acá? ¿Piensas que al adquirir un título en licenciatura en teología, también vas a adquirir un título de contentamiento? No. Lo tóxico se va a ir contigo. Y se va a ir a tu iglesia y se va a donde quiera que estés. Y Dios no hará nada con este país porque está lleno de tóxicos descontentos. Que no le creen, que se la pasan quejando, en lugar de creerle a Dios que Dios puede hacer algo hermoso con esta nación. Ojalá pudiéramos tener acá un cuarto para dejarlo tóxico. Pero no hay, no se puede. Se lo van a llevar los que hayan desarrollado esta cultura, este carácter tóxico. Así que esa cultura del descontento te puede convertir en una persona tóxica. Ten cuidado. Número 2. La cultura del descontento, estimado consiervo, te puede llevar a desafiar a Dios por ser incapaz de ver todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por ti. Y entonces te vas a convertir en alguien que desafía a Dios. Porque no importa lo que Dios haga por ti, no lo vas a ver. Te pregunto en esta noche, ¿ha abierto Dios un mar rojo para ti también? ¿Dios ha hecho salir agua de la roca para ti también? Ahora, ¿la estás viendo? ¿La agradeces?
Estás aquí por una respuesta de Dios a tus oraciones y ahora estás renegando por estar aquí como si Dios tuviera la culpa. Lo voy a decir una vez más. Estás aquí por una respuesta de Dios a tus oraciones y ahora estás renegando por estar aquí como si Dios entonces tuviera la culpa. Todos los que han visto mi gloria, dice Dios, y actúan y se comportan como si no hubiera hecho nada, no entrarán, morirán en el desierto. Hay tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros, tantas bendiciones de las que Dios nos ha colmado y saturado, tantas cosas buenas, tantos milagros que Dios ha hecho por nosotros. Es el tiempo de arrancar y quitar esta cultura del descontento. Es tiempo de sepultarla y decirle: yo soy Cristo suficiente, Señor. Gracias por abrir el mar rojo. Gracias por sacar agua de la roca. Gracias, Señor, por traer a las codornices. Muchas gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo por mí. ¿Lo puedes ver? Voy terminando con esto, seminarista, con siervos y los que nos ven por internet, creo, ¿verdad? ¿Qué tal si a partir de hoy caminas por los pasillos de este lugar dando gracias a Dios por todas sus bendiciones, en lugar de caminar quejándote? ¿Qué tal si cuando vienes a capilla vienes con una actitud desbordada de agradecimiento por todos los favores y misericordias que Dios ha tenido contigo? ¿No así dice el Salmo? Entrad por sus puertas ¿con qué? Pero a veces entramos a este lugar con una acción de descontento. Y entonces en la cara de Dios le decimos: no has hecho nada por mí, nada está pasando acá, no hay nada. Y no es que Dios no lo está haciendo. La pregunta es: ¿lo puedes ver? Termino con esto. Estimado consiervo, Dios te dice en esta noche: lo bueno que he hecho por ti casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Te lo repito. Lo bueno que he hecho por ti casi no se cuenta, pero cuenta mucho, dice el Señor. Ponte de pie, por favor.